Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente, hablando todos los días. Bueno, hoy el tema del mensaje se titula Cuando pecamos, a otros afectamos. He utilizado esta expresión, este refrán, bastante en nuestra iglesia porque es una verdad innegable. No pecamos aislados. Cuando nosotros cometemos pecado, hay otras personas que experimentan las consecuencias de nuestro pecado. ¿Entienden, hermanos? Es importante que ustedes entiendan este concepto. En el libro de Josué, leemos de la conquista de la ciudad de Jericó, una historia bien conocida ya en la Biblia. Josué y su ejército habían conquistado la ciudad de Jericó durante el proceso de apoderarse de la tierra prometida. Es algo de que hemos hablado bastante en la iglesia también, entonces me imagino que ustedes ya entienden muy bien la historia. Bueno, entonces cuando el Señor, ¿verdad?, les dio a los israelitas la victoria, Dios luego impuso una condición y Él les dijo a los israelitas que no realizaran un saqueo de la ciudad conquistada. Los israelitas tenían que dejar donde ya estaban todas las posesiones del ejército derrotado, con la excepción de varios vasos que el Señor quería utilizar en su templo, ¿verdad? El templo de los judíos, ¿verdad? El tabernáculo, ¿verdad? ¿Me entienden? Bueno, está bien. Con la excepción de varios vasos preciosos dedicados a la causa del Señor, los israelitas no tenían el derecho de llevar las posesiones de los habitantes de Jericó, ¿verdad? Entonces, después de esa batalla, el Señor había fijado otra batalla, una ciudad que se llamaba Ai, la ciudad de Ai. Entonces el Señor les dijo a los israelitas, más o menos, que ellos realizaron la conquista con un ejército básico, porque Israel en aquellos momentos era un país mucho más poderoso que sus países vecinos, ¿verdad? Entonces el Señor, como el Señor había bendecido a los israelitas cuando conquistaron la ciudad de Jericó, ellos esperaban que también iban a poder conquistar la ciudad de Ai sin problemas, con un ejército básico. Bueno, entonces con mucha confianza, ¿qué pasó? Con mucha confianza, Josué dirigió su ejército durante la conquista de la ciudad de Ai. ¿Pero qué pasó? El ejército de Ai, un ejército débil, había derrotado a los israelitas, ¿verdad? Los israelitas estaban esperando la victoria, pero sufrieron una derrota alarmante, pero no entendían el por qué. Luego el Señor le dijo a Josué, el líder de los judíos, alguien había cometido un pecado muy grave durante la conquista de Jericó, porque alguien se había llevado parte de las posesiones del ejército conquistado, algo realizado en contra de mi palabra. Entonces, una sola persona había causado un problema para el resto de la nación de Israel. La nación de Israel sufrió una gran derrota con muchas personas matadas por la desobediencia de una sola persona. Luego, a través de un proceso de eliminación realizado, ¿verdad?, por Josué en toda la nación de Israel, Josué identificó al solo hombre que había cometido el pecado. Su nombre era Acán. Acán había encontrado algo que él codiciaba durante la conquista de Jericó y se lo había llevado escondiendo sus nuevas riquezas, ¿verdad?, en su tienda. Después de eso, ¿qué pasó? El Señor le dio a Josué la autoridad de matar tanto a Acán como a los de su familia.
Los de su familia no habían cometido un pecado en términos del saqueo, pero también la familia entera participaba, ¿verdad? Cuando Acán quería esconder las cosas que él se había llevado, que realizado en contra de la palabra del Señor. En la nación de Israel, Josué era un hombre recto y derecho. Buscaba honrar al Señor en todo. Pero a pesar de sus buenas intenciones, ¿verdad? Aunque Acán no había entendido que Acán había realizado, ¿verdad?, su pecado, la nación entera sufrió. ¿Qué podemos aprender como consecuencia de este pasaje, esta historia? Cuando nosotros cometemos pecado, nuestro pecado toca la vida de otras personas. Cuando hay un problema con el matrimonio, por ejemplo, ¿quién sufre? Los niños sufren, ¿verdad? Cuando hay un pecado entre los de la iglesia, cuando el pecado sale a descubierto, ¿qué pasa? El testimonio de la iglesia sufre. Hermanos, nosotros no cometemos pecado como personas aisladas. Nuestro pecado toca la vida de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy un empleado, si yo me llevo algo de la empresa donde yo estoy trabajando, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo he cometido pecado, pero es la empresa la que sufre por mi pecado. El pecado trae consecuencias y normalmente las consecuencias no solo tocan la vida nuestra, sino también la vida de otras personas. Entonces, hermanos, realmente cuando cometemos pecado así, es un acto de nuestra arrogancia, de nuestra prepotencia, de nuestro egoísmo, cuando así cometemos pecado. Entonces, hermanos, es importante que ustedes entiendan que nuestro pecado tiene un efecto negativo en la vida de otras personas. A veces tal efecto tarda en llegar. A veces los efectos negativos llegan de inmediato. Pero ni modo, lo que importa, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que nosotros no cometemos pecado como personas aisladas, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro pecado nos alcanzará. Es cierto, pero también, hermanos, nuestro pecado a veces trae consecuencias que alcanzan a otras personas también. Si nosotros amamos a Dios y si nosotros amamos a los demás, vamos a evitar la tendencia de cometer pecado en primer lugar para que las personas que tanto amamos, por ejemplo, no sufran las consecuencias. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no hay pecados pequeñitos y pecados graves, ¿verdad? Todo el pecado delante de la vista del Señor es pecado. No, el Señor no clasifica el pecado. No hay pecados grandes y pequeños. El pecado es el pecado, es el pecado. Desde la perspectiva del Señor, una mentira y un asesinato son iguales. Es importante, hermanos, que nos mantengamos enfocados en la palabra del Señor, en nuestra relación con el Señor, en nuestro testimonio, entendiendo que nosotros no queremos que los demás sufran como consecuencia de nuestro pecado. Y también, hermanos, cuando cometemos pecado, el Señor, si nosotros no confesamos el pecado, el Señor trae consecuencias que afectan nuestro testimonio también. Por ejemplo, normalmente cuando andamos con el Señor, andamos evangelizando, ¿sí o no? Debemos vivir así. Cuando estamos en pecado, ya no tenemos el deseo de evangelizar. ¿Qué pasa? Así, las personas que deberían escuchar el Evangelio de nuestros labios pierden la oportunidad de escuchar la palabra del Señor emitida de nuestros labios porque ya no tenemos ganas de evangelizar. Entonces, hermanos, nuestro pecado tiene una gran envergadura, ¿verdad? Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que no cometemos pecados como personas aisladas. Guarden su corazón. No se fijen en lo suyo. Fíjense en las cosas del Señor.
Fíjense en la necesidad de obedecer. Consideren las consecuencias del pecado antes de cometerlo, porque nuestro pecado afecta a veces gravemente la vida y el bienestar de otras personas. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Es importante que podamos, que aprendamos mucho de la lección de Acán. Acán perdió su vida, su familia perdió su vida y también varios soldados israelitas también perdieron su vida como consecuencia del pecado de un solo hombre. Hermanos, Acán creía que su pecado era una pequeñez, pero realmente realizó consecuencias desastrosas. Vivan así, hermanos, conscientes de las consecuencias del pecado siempre trae. Y así, si realmente somos personas consideradas y también si somos personas espirituales, vamos a evitar el pecado en primer lugar para que el Señor reciba honra y gloria y para que nuestro pecado no toque de manera negativa la vida de otras personas. Debemos exaltar a Jesucristo, no a nosotros mismos. Debemos buscar las cosas del Señor, no lo nuestro, para que el Señor nos pueda utilizar. Hermanos, gracias por su atención. Hoy voy a terminar ya en oración. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Que lo utilices, Señor, en la vida de muchos. Que nosotros, Señor, entendamos que nuestro pecado, Señor, trae consecuencias desastrosas que tocan y que afectan negativamente la vida de otras personas, aunque no lo percibamos de vez en cuando, Señor. Señor, te pido que nos dediquemos completamente a tu causa, que exaltemos el nombre de Jesucristo, Señor, a través de una vida de obediencia y de sometimiento para que tu causa se realice día tras día en nuestra vida. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos. Gracias por haberme acompañado hoy.